Muy buenos días para todas las personas que se conectan en este momento a la presentación de nuestro primer diplomado permanente Seguridad Social en Salud y su gestión pública. Les damos la bienvenida desde el CIES en nombre del doctor Emilio Carrasco como director de este centro de estudios, con nuestros docentes, el doctor Jaime León Gañán, el doctor Juan Carlos Mora, la maestra Carmen Cepeda, el maestro José Noé Rizo. Estamos de diferentes países aquí acompañándolos en este inicio. Ellos serán los docentes de este programa académico. Este programa académico nosotros lo realizamos teniendo en cuenta que la salud mundial enfrenta grandes retos y desafíos que nos llevan a que nuestras políticas y programas y lo que trabajamos en nuestras instituciones tengan un cambio, tengan una transformación que nos lleve a la mejora en lo que damos y brindamos a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios, y que las instituciones de seguridad social también se puedan acomodar a esa transformación de la gestión administrativa y a la atención en esa demanda y en esa capacidad de respuesta que estamos teniendo en el día de hoy. Si bien es cierto, veníamos con una salud que ya se veía bastante quebrantada, digamos que todo corta en el antes y en el ahora, en el que era y en lo que es hoy en día. Con la pandemia nos vimos abocados a hacer grandes transformaciones, no solamente a nivel tecnológico, sino que nos dimos cuenta de las falencias que tenemos en seguridad social y que queremos en nuestros programas académicos y con estos programas permanentes en seguridad social que podamos afrontar esos retos y avanzar hacia la eficiencia y hacia la adaptación en los cambios que las instituciones tienen en sus reglamentaciones y en sus normas. Ese programa académico pues es de manera remota, tiene una fase presencial en la que tendremos discusiones acá en México, que los invitamos muy amablemente a que vengan, conozcan México, que es muy bello, gente muy amable, y pues también contarán con la presencia de sus docentes, quienes tendrán la labor de guiarlos en su proceso de formación. Entonces, a eso nos lleva a que tengamos mayores y mejores herramientas, pero pues todo lo que yo les pueda decir es corto comparado con lo que les pueden decir los mismos especialistas y expertos en esta materia. Por eso le cedo la palabra a la maestra Carmen Cepeda para que nos vayan dando como pasitos en lo que vamos a ver en este programa. Maestra Carmen, adelante. Muchas gracias y sobre todo en nombre del CIES agradecemos su presencia y esperamos su participación con algunas dudas o comentarios que puedan agregar para el mejor entendimiento del diplomado. Creo que vale la pena, antes de llegar a la temática del diplomado, un poco comentar cómo es que se construyó este diplomado. Cuando habemos cumplido 80 años donde los modelos de seguridad social se han generado como parte ya de las instituciones que las sociedades han previsto para poder hacer esta protección de estos eventos que pudieran afectar el curso de vida de los seres humanos, a 80 años vale la pena hacer una reflexión de si estos mismos modelos han tenido un cambio significativo para el gran cambio de necesidades que tiene la organización. Y sobre este punto, sabemos nosotros que muchas de estas necesidades han quedado rezagadas con respecto a la capacidad de respuesta de las instituciones. Ese es el primer elemento que nos llama a generar un diplomado que nos ayude a una mejor comprensión. Pero también entendemos que existen otras escuelas y otros centros de estudio y de investigación que aportan a la formación profesional este tipo de capacitaciones. Si bien es cierto que hay una oferta de formación y académica para este propósito, hay un punto que nos pareció relevante enfatizar en este diplomado. El punto relevante tiene que ver con el entendimiento que hoy está, si no ausente, sí muy débil de poder eh, implementar, es que los sistemas de salud están conformados por complejos y dinámicas situaciones y elementos de poder
que hacen que las instituciones de la sociedad no puedan tener una simbiosis para poder resolver este tema común. Entonces, frente a esta complejidad de los sistemas de salud, nos hemos dado cuenta prácticamente que a lo largo de 80 años, los sistemas de seguridad social y de salud que lo acompañan han terminado siendo una torre de Babel, donde la capacidad de que distintas instituciones y distintos entes públicos y sociales y privados puedan interactuar para poder fortalecer este elemento pasa por un elemento crítico. Y el elemento crítico es que la multidisciplinaridad que tiene este sistema no ha dotado a los especialistas dentro del campo del sistema de salud a poder tener estos vasos comunicantes. El diplomado está hecho precisamente primero para reconocer que es un fenómeno multidisciplinario y para poder dotar a los participantes de la capacidad de comprensión de que independientemente de la profesión puedan entonces tener la capacidad de sentirse aptos para poder entender si es un médico, cuál es el contexto natural del marco regulatorio, cuáles son los efectos que tiene a nivel económico, cuáles son las situaciones en términos de estructura organizacional que pueden ampliar o reducir la capacidad de respuesta. Creo que este es uno de los elementos más importantes que sobresalen y distinguen este diplomado, que tenga la capacidad de hacer políglotas en esta torre de Babel a aquellos que son agentes que participan para que puedan ser entonces agentes de cambio. Con esta primera base de premisa de entendimiento para poder reformular este tipo de diplomados, porque recordemos que el CIES no solamente ha reformulado este diplomado, existen un conjunto de diplomados que forman parte de una visión integral de la seguridad social. Este es el primero. Tenemos el diplomado también de pensiones, de riesgos de trabajo, actuarial y el holístico, que nos ayuda a entender de manera general todos estos elementos. Y empezamos este año con la reformulación de seguridad social en salud con esta visión. En esta visión hemos formulado la estructura de los temas a partir de tres grandes grupos. Hay un grupo natural para un diplomado de este tipo donde queremos tomar los temas clásicos con nuevos ojos. Digamos que viejos temas con nuevos ojos. Y a partir de eso nosotros queremos volver a poner en el centro de atención que efectivamente hay temas clásicos, temas naturales, elementos básicos del sistema, pero que es muy importante dar la posibilidad de entenderlo a partir de las nuevas aproximaciones y los enfoques de vanguardia. Hemos tratado de recoger aquellos autores que nos permiten tener un gran reconocimiento intelectual, autores que tengan la posibilidad de generar un punto de inflexión en el entendimiento que se ha tenido de manera prácticamente constante y tradicional y que hoy nos ofrecen una explicación mucho más amplia de este fenómeno, y a partir de eso se generaron dos módulos primeros. Se generó el módulo del marco jurídico y el de elementos básicos de salud. Con estos elementos queremos abordar esta nueva posibilidad de replantearlos, porque además nosotros debemos de reconocer que con todo y las tendencias naturales que hoy privan en la sociedad y en la salud, antes y después del COVID existen elementos que hay que reanalizar. Entonces, esta es la primera parte del módulo 1 y 2. Después hicimos otros dos módulos que nos dirigen más hacia la parte del contexto coyuntural, donde evaluamos ya no los elementos básicos y el marco normativo, sino que empezamos a complejizar la coyuntura sobre los esquemas funcionales y sobre los esquemas funcionales y sobre la parte que tiene que ver con una radiografía en el cuarto módulo, una radiografía más sobre los incentivos y los mecanismos del sector, ya como un plano conceptual. Y los últimos dos módulos están reflejados como un cierre importante sobre cuáles son los retos, pero sobre todo, además de los retos, cuáles son estos cambios radicales que son necesarios empezar a vislumbrar. Entonces tenemos este plano inicial
con 2 módulos que hacen referencia a este marco histórico conceptual, 2 módulos que hacen referencia a estos, identificar esta parte coyuntural y de cambio estructural, y cerramos con esta visión que queremos que empecemos a fomentar sobre las expectativas, sobre la prospectiva que deben de tener nuestros sistemas de salud. Entonces, con este contexto, creo que va a ser muy importante cederle la palabra a cada uno de los docentes que forman parte de este diplomado para que nos ayuden a entender en ese punto cuál es la aportación que dan los módulos a esta comprensión global. Gracias. Muchas gracias, maestra Carmen, por esa explicación más a fondo sobre cómo está construido nuestro programa académico. Y bueno, vamos a empezar a mirar qué es lo más atractivo de esos módulos. Por eso el doctor Jaime León, que es el que inicia en este diplomado con el módulo 1, hablando sobre la seguridad social y la salud en ese contexto de la seguridad social, y en donde habla sobre sistemas, sobre el marco jurídico, sobre los principios. Pero adelante, doctor, cuéntenos qué van a ver nuestros estudiantes en Muchas su gracias, programa. Carmen. Yo diría de entrada que lo más atractivo pues sería yo, pero no, yo creo que es el tema. Carmen, ¿puedo, ¿puedo compartir pantalla, por favor? Creo que sí, doctor, sin ningún problema. Listo. ¿La están viendo ahí? Sí. Ya la vemos, sería para que por favor la pusiera en ampliada, porque se ve Sí, ya, chiquita. ya. Exacto, ya ahí Bueno, está, doctor. entonces, lo primero es agradecerle a la CIES la invitación, a la CIES, a un tema tan interesante, tan sensible, como decían ahora, máximo después de esa experiencia que tuvimos como humanidad, del COVID, de la pandemia, que debimos haber aprendido muchas cosas, y sin embargo, creo que algunas no las aprendimos, pero que en términos de derecho, de salud, hubo un gran revolcón. Ha habido cosas muy nuevas y cosas que debemos mirar a nivel regional y a nivel nacional. Un cordial saludo a mis compañeros de mesa, a todos los asistentes, y quiero resaltar lo que decía la doctora Carmen, y es la parte de la integralidad del seminario, la integral del diplomado, perdón. Esa parte es muy atractiva en el sentido de que habla de multidimensional, habla de interdisciplinario, habla de docentes de diferentes puntos de vista, y eso yo creo que enriquece mucho toda la parte del diplomado, pero además que está en sede de uno de los derechos también fundamentales, que es la seguridad social. Y eso responde precisamente a la parte de que los derechos humanos y fundamentales son interdisciplinarios, inalienables e indivisibles. Una vez dicho eso, quiero hacer un pequeño resumen de lo que veríamos en el módulo. Ya se dieron cuenta que me apasiona el derecho, me apasiona el tema, me apasiona la salud, y es una de las gestiones sociales que llevamos en el alma. Entonces, voy a empezar con esta frase rápidamente: la buena gestión pública, yo diría privada, hablando de salud, es el arte de simplificar lo difícil y de no complicar lo fácil. De hecho, es una frase anónima que me ha gustado mucho, porque precisamente en los temas sanitarios, en temas de salud, en temas de derecho en general, a veces los humanos le colocamos muchas barreras innecesarias a las personas, y en el tema de salud, sobre todo en lo que nos toca en el diario vivir a nosotros, hemos visto a la gente agravarse o morir porque alguien le pide, por ejemplo, una cédula ampliada al 150, y si no la tiene, entonces no lo recibe o le niega la atención, y en el caso mío peor, porque me la piden con pelo. Segundo, voy a hacer un resumen con un esquemita de lo que vamos a ver, y es que nos vamos a poner unas gafas, así como cuando vimos la película de Aquaman en busca del reino perdido o algo así. La salud en 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones nos van a dar entonces un marco de la salud como derecho humano, y además fundamental, y como diría yo en mis escritos, seriamente fundamental, un derecho que es de todos, que es universal, pero también una dimensión en términos de servicio público esencial. Esa dimensión que, para poner un solo ejemplo, en todos los países se anota, se distingue precisamente con las urgencias, con la atención en urgencia en todos los países, más atención de parto, más atención, más dar medicamentos, etcétera, etcétera. Otra dimensión, que es la dimensión de sistemas, que es la que hablamos ahora, que casi todos nuestros países centro y latinoamericanos tenemos, que son sistemas creados mucho antes y que están ligados, obviamente, de una forma de buscar el goce efectivo de esa dimensión de derecho
fundamental y el goce efectivo precisamente también de la parte del servicio público esencial. También miraremos entonces un nuevo concepto de vida de salud entendida ya no como la vía biológica y como la salud solamente de la fórmula de la prescripción, sino la vida digna, la vida basada en el principio de dignidad humana y que no es solamente la vida biológica, porque biológicamente cualquiera de nosotros puede vivir hasta que se muera, sino que es esa vida con dignidad y calidad y con una frase que es el centro del derecho para nosotros hoy en día en salud, que es la equidad. Otros términos que vamos a ver es precisamente la parte del concepto de salud desde un enfoque de salud pública, un enfoque de determinantes sociales, un enfoque de la estrategia de atención primaria en salud renovada. Y eso conlleva, y reitero, a que no es solamente la atención sanitaria, entonces un médico, de tener un medicamento, etcétera, sino también de esa salud que se conforma por determinantes sociales como el agua potable, como el aire puro, como el buen trabajo, un trabajo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, basado previamente en las normatividades, lógicamente, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta otras que vamos a ver en especial. ¿Cuál? Entonces vamos a ver el derecho a la salud. Tiene deberes, derechos y libertades. Y en salud, la parte de los derechos importante, pero también importante el deber de, por ejemplo, el autocuidado y la corresponsabilidad. Pero igual también las libertades, sobre todo las libertades eugenésicas y las libertades de otro tipo. Obviamente, una responsabilidad de derecho que cae en los estados que deben garantizar ese derecho, pero que también deben respetar, proteger y cumplir ese derecho a través de todos los actores. No solamente el actor Estado, sino el actor también, ese actor en el caso de clínicas, de médicos, de personal, pero también del usuario y en general también de los privados que participan. Una dimensión, como ya le dije, servicio público esencial, se basa en 4 elementos que vamos a ver durante el módulo, que son elementos que se llaman así, elementos esenciales del servicio público esencial, y entre ellos voy a citar algunos que luego en el diplomado obviamente abriremos el temario, que es la accesibilidad en sus diferentes formas, física, económica, de equidad, etcétera, la disponibilidad de medios tecnológicos idóneos, obviamente personal, pero también una que me encanta, que es la aceptabilidad, que se refiere básicamente a este respeto por la cosmogonía de los diferentes grupos que en nuestra región, Centro y Latinoamérica, tenemos diferentes grupos indígenas, afrodescendientes, raizales, romanís, palenqueros, etcétera. Y también el enfoque de edad, el enfoque de ser adulto mayor, el enfoque de ser menor, pero también el respeto por la ética médica. En términos de principios, obviamente, si todos nuestros países de Centro y Latinoamérica también coincidimos en que fuera de tener el concepto de derecho fundamental para todos, también tenemos sistemas, y no solamente tenemos sistemas, por ejemplo, el sistema nacional de algunos países o el sistema general de seguridad social y salud en Colombia, otro sistema, sino que tenemos, además, la mayoría, tenemos sistemas específicos que en algunas partes llamamos exceptuados o especiales. Ejemplo, mucha parte del cono sur tenemos sistemas generales como el nuestro en Colombia, pero tenemos además unos sistemas especiales para los policías, para los militares, para el magisterio, entre otras poblaciones, pero que todos confluyen idénticamente en que todos tenemos el derecho, aunque no seamos regidos por ese mismo sistema, como vamos a ver en el módulo. También nos ha cambiado la noción de lo que vamos a ver, el sistema de fuentes de derecho, lo que María Carmen ahora decía del marco normativo. Nosotros lo hablamos un poquito más abierto en cuanto al sistema de fuentes de derecho, que es de donde nace el derecho, no solamente el derecho de la salud, sino el derecho a la salud, que además es inherente. Pero lo hemos modificado, y eso es lo que vamos a ver en el módulo además, cómo se modifica en cada país, en cada uno de sus países se podría modificar lo que en derecho se conoce como la pirámide de Kelsen, que es un sistema jerárquico de normas, cómo cambia a través de ese proceso de internacionalización que se ha venido dando paso a paso, pero también con la constitucionalización en nuestras, perdónenme la redundancia, en nuestras constituciones de esos elementos, de esos derechos sociales que, como en México, 1917, empieza a traer el tema de la seguridad social, pero también en otros países como en el nuestro en el 91. Y eso basado, vamos a verlo con un lente, con los lentes que se llama la teoría monista
de la recepción de la LIS, que yo llamo la lista de la Legislación Internacional de Seguridad Social, con la forma en que cada país recepciona la LIS y que es diferente en cada país, y eso lo vamos a ver y cómo podemos mirarlo para tener finalmente en cuenta si esa LIS, esa Legislación Internacional de Seguridad Social en Salud o de salud en salud específicamente, prima sobre la Constitución, es igual a nuestra Constitución, es infraconstitucional, es supralegal o es meramente legal, porque de eso depende mucho del trabajo del derecho a la salud. Y para finalizar el resumen, entonces eso vamos a terminarlo con un tema que llama justiciabilidad. Para los que no son abogados, justiciabilidad significa por ahora el poder hacer efectivo el derecho a la salud, sus prestaciones económicas, sus prestaciones sanitarias, sus prestaciones asistenciales a través de mecanismos tanto de derecho internacional como de derecho nacional. Y en términos de derecho internacional, quiero referirme rápidamente a que vamos a ver 4 grandes áreas de un lago que se llama Lis, un grande lago que está irrigado por un río que viene del sistema internacional o el sistema universal de derechos humanos, por otro río que viene del sistema interamericano de derechos humanos, por otro río que es muy especializado, que viene de la OIT, y por otros ríos que vienen de los sistemas regionales precisamente o convenios regionales, como por ejemplo el Organismo Andino de Salud, por ejemplo la OIS, que todos lo conocemos, y todo eso irradia este nuevo concepto que vamos a ver de sistema de fuentes. Para ir cerrando, entonces, hablamos o vamos a hablar de un derecho humano y seriamente fundamental. Si alguien quiere saber qué significa humano y seriamente fundamental, por qué el adjetivo humano y por qué el adjetivo seriamente, no se pierda el diplomado, no se pierda ese capítulo. Inscríbase, se lo recomiendo porque además el tener compañeros como Juan Carlos, como José Noé, como la doctora Carmen, desde esas visiones que ellos van a trabajar, reitero, hacen integral y muy, muy motivante el diplomado. Pero digamos por ahora que decimos que es humano por la razón, no solamente es un derecho humano, sino que es ser tratado con humanidad, con cariño, con ese quinto elemento de la película, del quinto elemento que es el amor, con la empatía médica y la empatía jurídica, pero además seriamente, porque como vamos a ver aquí en justiciabilidad, hay cinco razones o 5 mecanismos que son internacionales, no solamente son mexicanos, colombianos, venezolanos, bolivianos, no, son internacionales que protegen especialmente el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Entre ellos, voy a mencionar nomás uno, no se pueden limitar en estados de excepción, como algunos países o algunos municipios, algunos departamentos hicieron en la pandemia, donde casi todos nuestros estados optamos por los estados excepcionales, no solamente por la norma ordinaria de la salud, sino por estados excepcionales, y algunos de alguna forma limitaron el derecho a la salud, que es ilimitable por la norma internacional. Cierro con 2 imágenes, no solamente el derecho, no solamente la vacuna, no solamente el medicamento, es la amoxicilina, es la acetaminofén, de darle no solamente la atención, sino cómo se trata con humanidad el derecho a la salud. Igual con un punto específico que vamos a tratar en el módulo y es igualdad y equidad. No nos interesa porque en el módulo vamos a tratarlo con base en algo que llamamos constitucionalismo, nuevo constitucionalismo social latinoamericano. Y en el nuevo constitucionalismo social latinoamericano decimos que no nos importa la igualdad formal, nos importa la igualdad material. Miren lo que está pasando ahí. 3 cajoncitos, 3 acciones afirmativas del Estado para que ellos puedan ver un partido que además en nuestro Estado constitucional debe ser el partido tiene que estar y ellos tienen que tener elementos de acciones afirmativas diferenciables para que ya no se llame igualdad formal, sino igualdad material, igualdad en la vida, equidad, y que esa equidad conlleve a que cada una de esas 3 personas puedan tener el goce efectivo del derecho a la salud en nuestros países, porque el constitucionalismo social latinoamericano habla de goce efectivo y no solamente de derecho. Y para ir cerrando, entonces estamos hablando de derecho con humanidad. Ahí vamos a centrar este módulo, pero también la salud con humanidad, porque el centro de la salud no es la medicina, centro del derecho no es el derecho, el centro de ambos es la persona, somos nosotros, cada uno de nosotros. Muchas gracias. Doctor Gañán, pues muchas gracias por ese pequeño recorrido del módulo que además está muy interesante.
La verdad, este paso voy a terminar yo escribiendo el diplomado para hacer el diplomado, para escucharlos a ustedes. Muchas gracias por esa intervención. Después de haber visto algo, un poquito de esos derechos y de esos principios jurídicos, va a estar con nosotros en el segundo módulo el maestro José Noé Rizo. Con él vamos a abordar esos conceptos básicos de la salud, la parte demográfica, la esperanza de vida, el salud, desarrollo económico, los modelos y las bases de los sistemas de atención en salud. Pero pues dejo al maestro José Noé Rizo, quien hace parte también del grupo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, para que por favor nos cuente un poquito de qué vamos a ver en ese módulo. Maestro José Noé. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos y a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias al doctor Emilio Carrasco, que por razones de agenda no pudo estar con nosotros. Gracias, maestra Carmen Elena Gómez Vélez. Y pues bueno, es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio, este café que estamos el día de hoy aquí presentes, buscando justamente desde el punto de vista de cada una de las personas que estamos involucradas en el desarrollo de las actividades de este diplomado de salud y seguridad social. Pues ya comentaron mis compañeros, doctor Gañán y la maestra Cepeda, un poco del contexto de cómo se da este diplomado. Ya el doctor Gañán avanzó muchísimo con los materiales que va a estar utilizando durante este primer módulo y como bien mencionaron, pues a mí me va a tocar platicar acerca de esta necesidad de contar con definiciones claras, actuales, una visión renovada, diría yo, de estos conceptos básicos que nos ayudan a entender y complementarnos entre los que estamos aquí sobre cómo el derecho a la salud y la seguridad social son componentes esenciales que buscan lograr una sociedad más justa, más equitativa. Ya comentaba el doctor Gañán cómo es importante hacer materializar esta equidad, en donde pues básicamente todas las personas puedan disfrutar de una vida plena y saludable en este contexto, ¿no? Entendiendo pues el derecho a la salud eh, materializado a través de esta eh, herramienta que es la seguridad social, ¿no? Proporcionando un marco institucional que garantice justamente que a través de los servicios de salud que ofrecen puedan pues, a tener acceso a atención preventiva, tratamientos, garantizar espacios que sean salutogénicos, etcétera, ¿no? El objetivo del módulo 2, que es el que me han asignado, es abordar los fundamentos y la estructura de salud desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, tanto nacionales, internacionales, regionales, etcétera. Y para esto, pues hemos buscado dividir justamente este módulo en 4 grandes temas. En el primer módulo en el primer subtema de este módulo 2, vamos a hablar acerca de cómo la salud y la seguridad social están definidas o han sido definidas históricamente. Vamos a hablar también acerca de otro concepto que es importante entender, que es la salud pública, como la seguridad social también es un componente, diría yo, un pilar esencial, un eje toral de la salud, entendiendo como un mecanismo que favorece y garantiza en su justa medida el ejercicio efectivo de este derecho a la salud. Revisaremos otros temas que están vinculados sobre todo con el rol en este primer subtema, con el rol de la Organización Mundial de la Salud en el consenso internacional y cómo este reglamento sanitario internacional nos va a dar cobijo a todos y a todas las personas buscando que las instituciones a nivel internacional que están dirigidas a ofrecer servicios de salud o procurar la salud pública en la población, pues tengan unas metas, unas líneas de trabajo. También la salud y sus determinantes, como hay situaciones en distintos niveles, dependiendo cada uno de los autores, que nosotros hagamos referencia a la definición de determinantes sociales de la salud, económicos, etcétera, de cómo pueden incidir en
mantener la salud o perder la salud, ¿no? Vamos a hablar también de algunos nuevos conceptos de salud, de estos modelos dinámicos complejos en donde se busca incorporar esferas que nos alejen un poco más de esta definición de los años 40 de el concepto hegemónico del concepto de salud, en donde solamente se habla de el individuo, el contexto en el que se desarrolla y su interrelación física con ellos de manera sana, ¿no? Donde ya hablamos de algunos modelos mucho más nuevos, en donde se abordan, sobre todo con base en las necesidades actuales, nuevas definiciones de conceptos de salud. Vamos a tocar otro subtema, les decía que eran 4, dentro de este segundo subtema es ya particularmente el aterrizado en el tema de salud, su definición como tal, pero desde el punto de vista de la seguridad social y cómo la seguridad social va a contribuir a la protección del ciclo de vida. Este ciclo de vida va desde el nacimiento hasta la vejez. Las personas enfrentamos constantemente situaciones que nos exponen a, les mencionaba, estos determinantes sociales, a mantener o no el estado de salud, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos revisar, mejor dicho, desde cuáles son las enfermedades principales, dependiendo cada ciclo de vida, accidentes vinculados o no a la actividad laboral, al desempleo, etcétera, ¿no? Vamos a complementar este tema con un contexto demográfico que nos permita mostrarles desde los temas que yo facilite la epidemiología y el envejecimiento poblacional, cómo es esta dinámica demográfica, tiene un empalme y incide además en cómo nos mantenemos sanos o cómo enfermamos o de qué incluso morimos, ¿no? Esta esperanza de vida, la carga de enfermedad, los años de vida saludables que tenemos, vamos a abordar este indicador en particular, entender por qué es tan útil en poder monitorear y dar seguimiento a este indicador de años de vida saludable y la salud y el desarrollo económico y la equidad a través de otro indicador que es un índice, que es el índice de Gini, que es un indicador construido. Y pues bueno, buscando sobre todo entender cómo la seguridad social a través de estos subtemas garantiza el acceso a los servicios de salud y a la protección financiera en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Y ya se cruza el tema de la salud con la seguridad social. En el tercer subtema o gran subtema del módulo 2, vamos a hablar acerca de las bases de los sistemas de atención a la salud y seguridad social, de cómo los sistemas de salud y la seguridad social se basan particularmente en elementos o distintos puntos de vista, ¿no? Distintos, insisto, dependiendo del momento, cómo se han definido o cómo se han dirigido estos nuevos sistemas de atención o viejos. Vamos a ver cómo se basan en varios elementos, desde una cosmovisión en la que una sociedad entiende el concepto de salud, enfermedad, el cuerpo humano y otros aspectos relacionados al ser humano como tal, que influye también en las políticas públicas actuales o las que viven según las etapas de la vida y cómo hay distintas prácticas de salud o hábitos que pueden llegar a ser saludables o que pueden incidir en perder esta salud. También vamos a abordar la nosología, que es la clasificación de enfermedades y condiciones de salud, los procedimientos terapéuticos y diagnósticos, que incluye intervenciones médicas para prevenir, tratar de identificar algunas enfermedades de manera muy general, insisto, a lo largo de nuestra existencia hasta el día de hoy y cómo incide con este acompañamiento de la seguridad social. Y los modelos más recientes, que son modelos de prevención o salutogénicos, que buscan justamente incidir más allá de el atender enfermedades, sino ya tener una visión de atención a la población basado en las necesidades de las personas y ya no tanto en las necesidades de los pacientes, porque ya están siendo catalogados con un adjetivo como paciente, que quiere decir que o ya se enfermaron o ya están susceptibles a enfermarse y están en tratamiento. Vamos a ver algunos modelos en particular de la seguridad social, cómo hemos evolucionado
desde el siglo XIX. Vamos a hablar de este modelo bismarckiano que marcó un principio en financiamiento, por ejemplo, en contribuciones a la seguridad social, que se basa en que las personas pagaban algunas primas o cotizaciones obligatorias, de cómo la atención médica era muy limitada, teníamos servicios privados y servicios estatales, teníamos esta segmentación, había competencia y calidad en estos sistemas bismarckianos que tienen muchas críticas y muchos comentarios también al respecto de que algunos comentan que es un modelo que favorece la accesibilidad, los tiempos de espera y la atención médica de mayor calidad, pero otros más mencionan que es un modelo poco humanista, ¿no? Eh, Vamos a dar revisión, insisto, conforme va avanzando la historia, ya en este siglo pasado, en el siglo XX, en los años 40, este modelo de Beveridge, perdón, que surge en Inglaterra, de cómo también se va enfocando en estos puntos, pero ya habla acerca de otro componente en particular, que es la reducción de la pobreza y la inequidad, ¿no? De cómo se va diferenciando a un modelo mucho más humanista, mucho más centrado en las necesidades propias de las personas trabajadoras. Vamos a repasar también este modelo americano, mucho más reciente, que es utilizado en algunos países, principalmente en Estados Unidos, de cómo hay seguros privados y programas gubernamentales como Medicare o Medicaid, y se busca fragmentar el sistema y enfrentar algunos desafíos entendiendo cada una de las poblaciones claves o cada uno de los objetivos que tenga cada una de estas poblaciones. Vamos a hablar también de este sistema nórdico que recientemente, al menos en nuestro país, yo soy de México, entonces se ha puesto mucho como tema mediático de hablar también de estos modelos escandinavos que se aplican en países como Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia y otros más como Dinamarca, donde ya se habla de un financiamiento por cotizaciones, el Estado es el principal proveedor y el principio de la ciudadanía, ¿sí? Que habla acerca de que los servicios están disponibles para todos, independientemente de su situación laboral o ingresos. Que eso nosotros lo hemos traducido, al menos en esta región geográfica, como la universalidad, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso. Y por último, ya para yo cerrar con mi participación, vamos a hablar acerca ya de estos actuales modelos de salud en seguridad social, repasando en particular algunos casos que han sido relevantes, ya sea por lo mediático en favor de la ciudadanía o su caso contrario, ¿no? Vamos a hablar del sistema chileno, cómo combina el seguro público con seguros privados. Vamos a hablar del sistema de Uruguay, que cuenta con un sistema público y seguros privados también, pero que se enfoca en la atención integral y sobre todo en la promoción de la salud desde un enfoque progresista y de derechos, buscando siempre garantizar las necesidades de las personas explícitas y no explícitas. Vamos a hablar también del caso de Colombia, con este sistema de salud que tiene mixto, con aseguradoras públicas y privadas, donde buscan que la equidad y la calidad sean generalmente las áreas de oportunidad o áreas de mejora continua, lo diría yo, más que de oportunidad, que constantemente estén identificando las necesidades de la población, expresas o no expresas, para tratar de otorgar estos servicios con un enfoque de derechos basado en la equidad. Y ya de manera más regional, para repasar lo que ha pasado, lo que ha sucedido durante la historia, pues vamos a hablar de estos modelos de Europa del Este, donde algunos países han transitado de estos sistemas socialistas a modelos mixtos, ¿no? Que ya platicábamos de algunos países que tienen, donde la financiación y la infraestructura del día de hoy siguen siendo grandes desafíos, ¿no? Modelos asiáticos que son ejemplares, hemos visto un par de ellos, vamos a revisar, perdón, un par de ellos, como es el caso de el sistema de Japón y el sistema de Corea del Sur, que tienen sistemas de salud con grandes áreas de oportunidad, pero que son mucho más eficientes y tienen una mayor cobertura que muchos otros países en el mundo y que combina justamente este componente
de atención público-privada o de estos sectores públicos y privados en combinación. Y pues bueno, es lo que vamos a estar revisando. Vamos a ver algunos otros temas quizá un poco más superficiales, pero estos son principalmente los temas que vamos a desagregar a detalle. Vamos a revisar en este módulo 2 estos 4 grandes subtemas y de ahí nos vamos a ir por cada uno de los puntos que les acabo de mencionar. Creo que son grandes retos. Al menos he puesto un gran esfuerzo en el desarrollo de los materiales tratando de poder facilitar el tema con mayor precisión y mayor claridad para que quienes tengan el interés de contribuir a su formación siendo alumnos o parte de este diplomado, pues tengan la oportunidad de desarrollar de manera mucho más amplia, mucho más, lo mencionaba el doctor Gañán, ¿no? Que sean políglotas en el tema de salud y seguridad social desde todos sus componentes, ¿no? Por mi parte, es todo en lo que corresponde a este módulo 2, maestra Carmen. Pues muchas gracias, maestro Noé. Vamos llegando casi que a la mitad de nuestro diplomado. Entonces ya vimos todo el contexto jurídico, ya vimos todos los conceptos de seguridad social en salud, los modelos de salud que tenemos en los diferentes países y en las diferentes regiones, y entramos entonces a esa gestión pública de la salud en la seguridad social y también a la visión panorámica del sector público y privado y la creación de valor. En estos 2 módulos ustedes contarán con la compañía de la maestra Carmen Cepeda, quien forma parte del equipo del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social como especialista, y pues les demos la palabra, maestra Carmen, para que usted nos cuente un poquito de qué van a ver nuestros estudiantes. Gracias, maestra Gómez. Antes de iniciar los temas, creo que vale la pena enfatizar el perfil del egresado, porque estamos empezando a perfilar estos elementos a partir de la utilidad que tengan todos estos temas sobre el aprendizaje y la capacidad del aprendizaje que nos permita modelar conductas de formación profesional. Creo que primero que nada hay que recordar que tenemos hoy hechos. Los hechos son que el sistema de salud y seguridad social a partir de los años 80 empezó a no generar las principales garantías para la población, y todos los modelos a partir de los 80 han querido reformarse. Todos, unos antes, otros después, han fracasado. Seguramente es un término fracaso muy fuerte, pero en realidad lo que quiero transmitir con eso es que están todos rezagados con las necesidades. Y este diplomado parte de una premisa. ¿Por qué? No una premisa, de una hipótesis. ¿Por qué no han podido generarse los consensos sociales para una transformación radical? Nosotros tenemos la hipótesis, y es por eso la manera de haber conformado este diplomado, que se debe a que no se logre evaluar todas las aristas que componen no solamente el sistema de salud, sino lo que está alrededor, que mueve y detona los componentes de salud. Entonces, esta premisa, esta hipótesis es la que nos ayuda como guía para empezar a abordar los temas que hoy estamos presentando. Y lo voy a poner a partir de una analogía. Miren, en el momento en que nosotros queremos generar un perfil profesional que nos ayude a que quien tome este diplomado tenga las habilidades y las capacidades a partir de una reflexión crítica, plural, propositiva, de generar alternativas absolutamente retadoras. Es decir, que podamos entender que estamos generando una formación de profesionales que entienden no solamente la dinámica de actuación de su actividad cotidiana, sino los efectos directos e indirectos que se generan alrededor. Necesitamos equipos técnicos especializados, multidisciplinarios, que tengan la posibilidad de tener, entre otras cosas, una orientación para ver cuando se alineen las estrellas, que los eventos políticos, que los eventos económicos, que las necesidades, que las presiones sociales
están alineadas para que en ese punto se puedan construir las evaluaciones y toda la capacidad técnica que pueda apoyar una decisión conjunta para una transformación tan radical como la que tenemos. Yo señalaba en otro foro anterior que parece difícil entender cómo tenemos un evento como COVID que sacudió tanto las organizaciones y vemos el efecto que está causando para poder amoldarlos y parece que no pasó nada, que el daño no fue tan severo. En el caso mexicano, yo recuerdo que en los años 80 tuvimos un sismo de gran magnitud. Ese sismo causó letalidad y daño. Y esa letalidad y daño generó en una ciudad como esta que se cambiaran radicalmente, profundamente, las leyes urbanas, las de uso de suelo, los peritajes estructurales, de densidad. Es decir, hubo un cambio tan radical porque no podemos controlar estos eventos, pero sí podemos controlar la letalidad y el daño. Y lo que nos está sucediendo a partir del COVID es que parece que el sistema de salud y seguridad social reaccionó bien. Y nosotros creemos, por la información que hoy hay inmensa evaluación al respecto, que no solamente fallaron, sino también generaron efectos adversos. Estos son los puntos que hoy guarda relación muchos de los temas que nosotros vamos a ver. Entonces, en función de eso, el tema importante que queremos resaltar con esta presentación del diplomado es poder entender qué esperamos de los participantes. Una vez que podamos entender esta manera de volver a replantear la vocación social de las instituciones, que podamos entender estos nuevos conceptos, que tengamos la posibilidad de entender los problemas sistémicos que hoy se presentan. La salud y la seguridad social no son sistemas, son subsistemas de un gran sistema. Y en la medida que nosotros podamos complejizar a través de las ciencias de la complejidad, como bien comenta el doctor Rizo, en esa medida podemos identificar todas estas interacciones que pueden o no ser resultado de la salud, pero sí tienen que ser evaluadas y dimensionadas para que en el momento que se genere este pacto social, es un término muy cepalino, este pacto social y fiscal pueda ser entonces entendido y armonizado. De lo contrario, seguimos comentando, como al inicio, sigue siendo una torre de Babel. Una vez que el participante, a través de este diplomado, puede generar la posibilidad de análisis de los problemas sistémicos que hoy se presentan, algunos más agudos, hay tendencias que antes no estaban presentes, que hoy empiezan a manifestarse, que tengamos la noción del tamaño de los retos y las posibles alternativas para poder resolverlos. Este es el principal objetivo del diplomado. Si tenemos la posibilidad de replantear los qués a través de poder ampliar la posibilidad de los cómo. Y en ese sentido es que nosotros estamos incorporando elementos que parecieran muy clásicos en nuestra dinámica, pero déjenme hablarles, digamos, tras bambalinas. Cada uno de los módulos que ha comentado el doctor Gañán, el doctor Rizo y en su momento el doctor Mora, vienen con una percepción de tratamiento de los temas. Los temas son los mismos, pero el tratamiento va a ser diferente y me voy a explicar. Miren, en el caso de este diplomado, cuando se abordan los temas, se abordan a partir, y me voy a poner a lo mejor, denme 5 minutos nada más, me voy a poner un poco densa. Hablamos de teoría del cambio. Cuando se habla de teoría del cambio, se hace referencia generalmente a la ciencia del comportamiento. Pero hoy muchos de las aportaciones más importantes nos dice que las instituciones y las sociedades no solamente deben de incidir a través del Estado o a través de la sociedad en modificar el comportamiento, sino que tenemos que irnos un poco para atrás. Tenemos que irnos a poder identificar que para que esa modelación del comportamiento se pueda dar, nuestras estructuras institucionales están más que añejas, están absolutamente rígidas e inflexibles. Y eso quiere decir que esa posibilidad de poder incidir en modificación del comportamiento de las sociedades tiene que empezar por una modificación de la interacción, de las relaciones, de la conducta y de las herramientas que tienen las instituciones. Es querer construir
de las piezas de un auto una nave espacial. Ni la capacidad del material, ni la resistencia, ni el peso da para moldearlo para que sea aerodinámico y tenga la velocidad que hoy requerimos. Entonces, con estos elementos, la teoría del cambio nos está exigiendo que replanteemos de cero, literalmente de cero, la manera en cómo estamos la manera como tenemos que revisar nuestras instituciones y nuestras estructuras. Y hacen referencia a dos cosas muy interesantes. Nada más las voy a comentar porque es parte de la reflexión que hacemos a lo largo del diplomado. Dice la teoría del cambio, es Bolander y Bigha, que hacen referencia a estas cosas. Dice, ¿se acuerdan ese proceso que aprendimos mucho cuando estábamos en la gestión y administración, que dice planeación, programación, implementación, hasta que llegue a mejora continua? Dijo, eso ya está en desuso. Hoy debe de haber menos planeación e implementación y debe de haber más monitoreo y creación de capacidades, porque la teoría del cambio pasa a la necesidad de generar como eje la adaptabilidad y la flexibilidad, y para eso es importantísimo el aprendizaje continuo. Tenemos que reconfigurarnos como personas, individuos, ciudadanos, investigadores, de manera, como dicen los franceses, de construirnos para que podamos estar a la altura del cambio dinámico, complejo que está sucediendo en nuestra organización. Otro punto muy importante que está dentro de toda la temática que vamos a abordar tiene que ver, como bien lo comentaba el doctor Rizo, sobre estamos de la mano de la ciencia de la complejidad. Y lo comentaba también en otro foro al respecto. Miren, este diplomado está hecho alejándonos del posicionamiento filosófico del positivismo. Y le agradecemos al positivismo la posibilidad que nos dio de haber construido el método científico. Pero desde inicios del siglo pasado, ya nos dijo el positivismo, a través de la exploración que nos daba el positivismo, nos ayudaba a entender la profundidad de las partes, la jerarquización, el ser humano, sus partes, su funcionamiento, pero el positivismo se quedaba muy corto, al igual que el resto de las ciencias que adoptaron el positivismo, las ciencias exactas que adoptaron el positivismo, se quedan muy cortas. Una vez que entendemos muy bien las partes, se quedan muy cortas para entender el todo. Y a partir del entendimiento del todo, la interacción dinámica y compleja, este todo no puede ser entendido a partir de esa parte. Es por eso que estamos nosotros reformulando la propuesta temática a partir de un sistema dinámico, complejo, abierto. Y a partir de eso es que empezamos a explorar cosas muy interesantes. En cada uno de los módulos, una vez que termine el módulo del doctor Gañán, de cada uno de nosotros, hay una discusión temática, académica, al cierre de cada módulo, de la visión y dimensión multidisciplinaria de cada uno de estos módulos. Y esto ayuda a entender que tienen multifacetas cada uno de estos elementos. Entonces, esta es la parte muy interesante. Otra tercera guía conceptual que orienta cada uno de nuestros módulos tiene que ver con aspectos filosóficos y voy a voy a hacer un paréntesis aquí, aspectos filosóficos que implican cambios en la ciencia. Karl Popper decía que él había pasado de ser matemático y físico a ser filósofo, no porque le gustara la filosofía, sino porque la gran aportación que hacía la filosofía precisamente a las ciencias. De esta manera, nosotros cuando hacemos una revaloración de los conceptos, lo hacemos a partir de la semiología y la epistemología. Y suena muy rimbombante, no lo es. Lo único que nos está diciendo estas disciplinas es que podamos entender que muchos de los términos que hoy hemos adoptado para comprender nuestra realidad, esos mismos términos traen implícitos conjeturas que hoy hay que abrirlas, discutirlas para determinar que no son correctas. Y les voy a poner un ejemplo. Perdóname, maestra Carmen, pero es que yo sé que es un tema muy apasionante y muy interesante, sí, pero pues nos toca que nuestros estudiantes o las personas que están interesadas en nuestro programa
pues ingresen y lo conozcan, Claro. y ya en cada uno de los módulos ustedes lo van a poder hacer, Muy porque pues bien. nuestro cafecito ya está un poco más largo Como dices, va a y ser va almuerzo, terminando como siendo nos la hora dices. de comida para algunas Correcto. regiones. Entonces, qué Muy pena bien. No, que adelante, por respeto al tiempo también del resto de nuestros docentes. pero Gracias. ya vimos cómo esa estructura y lo apasionante que es el tema, y lo vimos en la maestra Carmen y en el maestro Gañán y en el doctor José Noé, que todos se apasionan cuando empiezan a hablar de su tema, y así uno trate de como coordinar y decirle son 10 minutos, Sí, pues cuando muchas uno se gracias. Sí, lo apasiona, entiendo, lo entiendo. se desborda en lo que tiene que decir, ¿cierto? Pero bueno, ya vimos como un poquito de cada uno. Vamos cerrando este Café CIES con el maestro Juan Carlos Mora, en donde vamos a hablar de esa transformación, de esos rezagos, de las nuevas tendencias, de lo que tenemos en tema de ciencia de datos, de los retos a futuro de la salud y de esa transformación que debe tener. Entonces, doctor Juan Carlos Mora, lo mismo que acabo de decir, yo sé que es un tema muy apasionante, pero pues que procuremos que al tema no se nos desborde tanto, ¿vale? Entonces, doctor, bien pueda continuar. Muchas gracias, Carmen, y muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan. Pues sí, este quinto módulo es el quinto ok, entonces tenemos que comprender que la salud, el subsistema de salud, como dice muy bien la maestra Carmen Cepeda, no está ajeno a lo que pasa en la realidad global. Es decir, está en constante interacción con todos esos elementos, y esa constante interacción lo que nos genera es diferentes escenarios de lo que podría ser la salud en el futuro y cómo la vamos a manejar. Entonces, en este quinto módulo vamos a incluir el concepto de prospectiva de los sistemas de salud. Y básicamente en este módulo lo que vamos es a analizar con metodología prospectiva cuáles podrían ser esas señales que estamos teniendo hoy en el presente que nos van marcando la diferencia de lo que viene. Es decir, cuáles son esas señales portadoras de futuro que nos van a ir diciendo, ok, preste atención porque la salud está tomando estos rumbos, preste atención porque la tecnología, la inteligencia artificial, preste atención porque el autocuidado. Es decir, todo eso nos van a funcionar a nosotros como factores de cambio para establecer algo que es muy relevante y que retomo lo dicho por la maestra Carmen Cepeda, y es que nosotros no podemos ya visualizar estos temas con enfoques de planificación lineales. Es decir, si hay un elemento clave aquí es que vivimos en sistemas ampliamente complejos, y los sistemas complejos lo que nos generan son una serie de incertidumbres que mal haríamos en tratar de verlos como líneas de trayectoria. O sea, tenemos que verlos como resultantes, o sea, tenemos que verlos como cambios dinámicos que podrían efectivamente generar un escenario u otro, ¿verdad? Entonces, en este quinto módulo vamos a trabajar sobre metodología para que las políticas públicas que generemos estén fundamentadas no solamente en los problemas públicos presentes, sino que además tengan una perspectiva de lo que podría venir en el futuro. Y con eso hacer algo que es clave y que tal vez ha sido nuestra gran asignatura pendiente como humanidad, y especialmente en América Latina, que es la capacidad anticipatoria. Hacemos prospectiva para poder anticiparnos a ciertos acontecimientos. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, pero tampoco podríamos decir que vamos a ser víctimas de lo que el futuro quiere hacer, porque esa es la idea de hacer análisis de prospectiva, ¿verdad? Poder tener alguna idea de lo que puede pasar. ¿Y en qué momento estamos? Bueno, estamos en un momento, como decía Daniel Bell, en que el Estado se hizo demasiado chico para los problemas grandes y demasiado grande para los problemas chicos. Es decir, es una situación muy particular, ¿verdad? Y para seguir con las frases, entonces, yo no sé si esto lo dijo Benedetti o si lo dijo al final Piñeira, pero efectivamente, cuando habíamos encontrado algunas respuestas, nos cambiaron las preguntas, ¿verdad? Entonces, son las preguntas que nos orientan hacia la próxima, hacia los próximos años, hacia las próximas décadas, en donde la, la, la base, digamos, de nuestro éxito en materia de formulación de políticas públicas va a estar determinado por la capacidad que tengamos en poder anticipar ciertos acontecimientos, es decir, en dejar de ser sorprendidos por cosas que pudimos haber previsto o las previmos pero no actuamos, ¿verdad? Es que también esos elementos se conjuntan, es decir,
no podemos ser sorprendidos por elementos que son claramente visibles como señales en el presente, elementos como los colapsos de los sistemas de pensiones basados en la solidaridad del sistema, el crecimiento de la informalidad y la no cotización a sistemas de seguridad social, la contribución importantísima de la inteligencia artificial y la tecnología en general al desarrollo de la salud, el crecimiento de la esperanza de vida, el aumento de la longevidad, pero cuidado con la longevidad, ¿verdad? Porque no queremos, como decía muy bien el profesor José Noé, no queremos entender que la longevidad significa llegar a muchos años, pero muy enfermo. Es decir, ¿por qué? Porque seríamos más presión todavía para los sistemas de salud y seguridad social. Entonces, en el módulo de prospectiva vamos a reflexionar sobre esos temas, vamos a desarrollar método para entender mejor esos temas y a tener una relación virtuosa con lo que no ha pasado. Es decir, una relación virtuosa con el futuro, que aunque nadie sabe lo que va a pasar, sí Él es sumamente generoso en darnos señales. Y si nosotros somos suficientemente precisos, metódicos, rigurosos, podemos encontrar ciertos patrones que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos viene. Así que yo también, al igual que mis colegas, los invito y las invito a acompañarnos en este diplomado que me parece es una alternativa muy importante para crecer en capacidades y competencias en el tema de la salud y la seguridad social presente y futura. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues como vimos, ya tenemos el contenido temático y viene la cereza del pastel. Y es la fase presencial en Ciudad de México. Acá estarán con sus docentes, tendremos mesas de discusiones, tendremos conferencias magistrales con líderes internacionales sobre el tema de seguridad social, en donde haremos el reconocimiento de las limitaciones estructurales. Ustedes en el marco del diplomado tendrán que desarrollar un trabajo de la mano con sus docentes, desarrollarán un trabajo final y que terminaremos acá en Ciudad de México con la reflexión de todos como grupo, como equipo. Los invitamos a inscribirse, los invitamos a solicitar información. Hemos puesto en el chat el enlace para solicitar información, los correos electrónicos, el número de WhatsApp. Les damos las gracias por haber estado en este Café CIES. Esperamos contar con la asistencia de ustedes en nuestro programa académico para que toda esta buena energía y buena vibra que hemos tenido acá y toda esa candente que nos surge, que nos llena el alma, pues que la podamos disfrutar en el desarrollo de nuestro programa académico y que además podamos aprender y profundizar y sobre todo aportar en nuestras instituciones lo que nosotros veamos aquí. Doctor Gañán, ¿iba a decir algo? No, te estoy oyendo y me parece emocionante, estoy que me inscribo. Bueno, doctor, lo invito a que se inscriban al diplomado, Gracias. los invito a que se inscriban a todos. Agradecerles su presencia y su participación en esta presentación del primer diplomado permanente del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social en las ramas de seguridad social, empezando con seguridad social en salud y su gestión pública. Que tengan todos una feliz tarde y mil gracias por su participación. Muchas gracias, abrazo, feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.